Ya llevamos 2 semanas, ¿no?, de trabajos aquí en Guareña sobre comunidad, patrimonio, bueno, un poco para poner en valor no solamente el patrimonio tartésico, sino todo lo que engloba, ¿no?, al patrimonio dentro de Guareña. Y bueno, pues uno de los temas que están incluidos dentro de estas jornadas es la comunicación, ¿no? Cómo se transmite toda esa investigación, toda esa ciencia que nosotros hacemos en la excavación y luego en nuestros despachos, en los laboratorios, ¿no? Cómo esa ciencia se transmite a la sociedad. Y para eso tenemos 2 proyectos muy interesantes, bueno, 2 proyectos, 2 charlas muy interesantes hoy, ¿no? Por una parte, la de mi amigo Ángel León, que bueno, lleva desde el inicio con nosotros en el Turuñuelo, fue una de las primeras personas que creyó en el proyecto del Turuñuelo, ¿no? Cuando al principio era solo un montículo de tierra y parecía que iba a ser imposible. Y la verdad que desde el principio, bueno, pues ha encabezado y ha liderado el tema de la comunicación, los medios de comunicación y la transmisión de todas las noticias que se daban en periódicos, revistas o canales de televisión. Y bueno, pues qué mejor que él en este caso, ¿no? Es curioso porque Ángel, que es historiador, es especialista en historia contemporánea, que te pilla años luz esto de Tarteso. Y poco a poco lo hemos ido reconvirtiendo, ¿no? Y ahora ya al final, bueno, pues un vicioso más de Tarteso como nosotros se apunta a todas nuestras aventuras. Y nada, le dejo para que os haga un resumen, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando, cómo ha impactado el tema de Tarteso y en este caso el Turuñuelo en los medios de comunicación, ¿no? Y cómo Guareña en este sentido pues ha pasado un poco de ser una ciudad más o menos anónima, ¿no?, que era conocida por otros temas que no tenían que ver con el patrimonio, y cómo ha ido acrecentándose y ahora ya es una localidad que se conoce en diversas partes del mundo. Así que nada, Ángel, mucho ánimo. Muchas gracias, Esther. Gracias, y gracias también a todos vosotros por venir esta noche, además en unas circunstancias tan especiales, por no decir difíciles. Bien, os voy a contar cómo fue el proceso en el caso concreto del yacimiento del Turuñuelo y desde luego el impacto que ha tenido y que puede tener todavía más en Guareña, en la región del Guadiana Medio, en Extremadura, y cómo interactúa la noticia, es decir, el hecho de la excavación, del trabajo científico, cómo interactúa con la región, con las instituciones, con el conjunto de toda la nación, y cómo es un proceso fundamental, porque no solamente hay un valor en el trabajo que se ha realizado en el yacimiento, sino que es fundamental darlo a conocer. Que sin el conocimiento de qué es lo que se está trabajando aquí, pues en gran parte sería no estéril, pero sí sería muy difícil que avanzara de una forma razonable. Bien, fijaros, Guareña, por esta diapositiva que me ha dado generosamente Esther, que creo que ha llegado de la mano del concejal de Cultura, nos muestra, o sea, cuándo aparece en el siglo XX por primera vez Guareña en los medios, concretamente en la prensa escrita. Fijaros, en este ABC se habla del poeta Luis Chamizo, que es uno de los personajes fundamentales en la historia cultural del pueblo y de Extremadura. Es de 1921. La otra referencia, fijaros que es también de Luis Chamizo, en prensa nacional, es posterior a los años 50, porque por lo que sé, la Feria del Campo de Madrid comienza precisamente en 1950. Es la segunda referencia que aparece. Es un personaje fundamental en la historia cultural de Extremadura y de España, y hace referencia a Guareña. Pero sin embargo, como veis, las apariciones son relativamente pequeñas, es decir, por lo menos es muy espaciadas en el tiempo. Las siguientes noticias que aparecen sobre Guareña se refieren a actividades locales. O sea, Guareña es fundamentalmente una zona de agricultura, una zona agropecuaria, y las noticias que aparecen son la feria del ganado, la producción de uva o la cooperativa de aceite, es decir, temas que pueden tener un interés local o regional. Y es lógico, es decir, la dimensión de la comunicación, la dimensión de la noticia tiene un alcance.
Y ese alcance está motivado por el valor intrínseco del hecho que se está comunicando. Pero unas décadas después, concretamente en el 2015, en la prensa local Crónica de Badajoz, surge por primera vez el relato de esta noticia. Es el comienzo de la excavación de Turuñuelo. Es un proyecto que encabezan Sebastián y Esther y que al principio, es decir, tiene unas circunstancias, como me imagino la mayoría de los proyectos arqueológicos en España, difíciles. Es decir, difíciles porque hay una financiación, hay un apoyo público, pero es un apoyo relativamente corto. Yo cuando vi por primera vez la excavación me pareció que el trabajo que hacían era heroico, directamente. Es decir, me emocionó en el sentido de que vi, un amor por lo que estaban haciendo, una convicción de que aquello que estaban trabajando era importante, pero efectivamente cuando les vi a los dos y a dos obreros que estaban picando ante aquel montículo de 1 hectárea, dije, Dios mío, esto es el trabajo de Hércules y esto va a durar años. No podía sospechar que en tan solo 3 años ese trabajo se iba a acelerar e iba a tener un impacto como el que ha tenido, que es un impacto realmente sorprendente. Y sorprendente en el alcance, pero no sorprendente por la calidad, por la cuestión básica que es la calidad del trabajo que se estaba cometiendo. Bien, inmediatamente, después de esa primera noticia, esa noticia se replica. Es decir, van más periodistas, van más corresponsales locales y la noticia de la aparición de estos restos, el trabajo del yacimiento, sigue amplificándose y tiene ya una dimensión regional, claramente. Estamos en 2015, el primer o segundo año de los trabajos. Es decir, por lo tanto, todavía no ha rebasado el ámbito de Extremadura. Es decir, en el resto de España prácticamente no lo conoce nadie. Solo lo conoce, digamos, los medios regionales y determinados medios académicos. Es decir, los contactos que hay con otras universidades, etcétera y tal, sí empiezan a estar al corriente de qué es lo que se está haciendo así, aquí. Pasamos, por lo tanto, al segundo nivel, que es la prensa nacional. 2016. Ahí tuve la suerte en octubre de 2015 de presenciar estos trabajos y estaban en esta fase, digamos, una fase no inicial, pero ya una fase todavía de una primera etapa, podríamos denominar, porque lo que va a aparecer y que va a provocar un salto cualitativo enorme sucede en este año. La noticia es del País y el salto, como podéis calibrar, es considerable. Es decir, estamos pasando no ya a la prensa nacional, sino seguramente al periódico que tiene más difusión y que sobre todo tiene más credibilidad, porque eso es clave a la hora de comunicar una noticia. Y tiene más credibilidad y hace un relato de lo que se conoce, lo que se ha descubierto hasta ese momento. Y hasta ese momento era básicamente la sala de los altares, es decir, los objetos que había en las salas aledañas. Si no recuerdo mal, ese año empezaron a excavarse los primeros peldaños, no sé si 1 o 2 o fue después o fue el año siguiente. Bien, es decir, el impacto se va a lograr, y se va a lograr por una cuestión fundamental, no porque lo publique el País, sino porque el descubrimiento es de una gran importancia. Y desde el primer momento, y no han aparecido las escaleras, no han aparecido los caballos, es decir, el hecho de que haya un edificio tartésico de esas dimensiones, que en esa época no se había excavado ni el 10%, y ya estaba dando muestras de la aparición de útiles, de objetos de un enorme interés, el caldero, etcétera y tal, ya avanzaba que efectivamente el descubrimiento era importante y que por lo tanto prometía mucho más.
Bien. El siguiente país, 2017, en 2017 el país vuelve a publicar 2 artículos más. Y 2 artículos más que, digamos, en 2 meses diferentes, abril y luego en julio, que son 2 meses de excavación. El mes de julio fue terrible, porque trabajar en las condiciones de un mes de julio, os podéis imaginar cómo es eso dentro de una especie de pozo que va profundizándose, y entonces el calor es una especie de potro de tortura. Este año ya sí aparecen una serie de elementos nuevos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los materiales, como es la escalera. La escalera ya empieza a aparecer no completa, y eso ya supone un salto, porque son elementos constructivos que no aparecen en esa época prácticamente en ningún lugar de Europa occidental, si no recuerdo mal. Luego, además, los materiales son también una revolución. Es decir, esas escaleras están hechas de una especie de hormigón, un hormigón primitivo de granito y cal, que efectivamente suponen un elemento que no se da en Europa occidental. Es decir, confirma lo que ya se había dicho el año anterior. Entonces el país lo único que hace es difundir una realidad muy importante. O sea, no la inventa. Es decir, lo que quiero recalcar es que la comunicación lo único que sirve es para llevar a una sociedad elementos reales. Si esto no hubiera tenido una importancia fundamental, nunca hubiera tenido una difusión como la que ha tenido, ni tan rápida, ni tan amplia. Bien, empiezan a aparecer los animales, 19. Me parece que el primer año primero aparecieron 2 caballos. Entonces, 2 caballos ya fueron un acontecimiento que cada año se superaba amplísimamente. Porque luego creo que la siguiente noticia fueron 30 caballos, para terminar de momento en 52, cosa que además creo que alegra muchísimo a Esther y a Sebastián, porque promete que va a haber más caballos para el año que viene, lo cual, es decir, engrandece su trabajo y les da enorme satisfacción. Bien, el país, como veis, en 2018 sigue con esta especie de serial de información, pero además también hay una cosa fundamental, es decir, eso activa el interés, la implicación, es decir, lo que es la actividad cultural de todas estas zonas, de todas las poblaciones, de múltiples sectores que se van a querer implicar. Es decir, ¿por qué? Porque el patrimonio, en definitiva, es algo que forma parte de la vida de las sociedades. Entonces, en Extremadura hay la enorme suerte, ha habido otras cosas que no han sido afortunadas, pero esta es una enorme suerte, porque al patrimonio que ya existe se viene a sumar uno que es un estrato de la historia de Extremadura, del sur de España y del conjunto de la península, fundamental. Es quizá, estamos hablando del periodo que supone la aparición del primer Estado o la primera cultura en Europa occidental establecido, es decir, el primer Estado que conocemos. Eso es una parte de nuestra historia, es una parte de nuestra identidad, es decir, somos nosotros mismos. Y evidentemente, Extremadura y España es un cóctel de razas, de pueblos, de culturas que se han mezclado. Y entre ellas, una fundamental es esta, porque es de la primera, o sea, la primera forma de Estado, la primera cultura en el sentido amplio que podemos reconocer. Efectivamente queda muchísimo trabajo por realizar. O sea, siempre y todavía perdura una batalla entre investigadores, que unos consideran la existencia evidente de Tartesos y otros que la cuestionan, que todavía lo sitúan en el terreno de la leyenda y del mito. Es un debate que seguramente durará mucho tiempo, pero que poco a poco la balanza se va decantando del lado de las pruebas materiales que certifican la existencia de esa cultura.
que certifican que efectivamente existe una realidad material que la tenemos a nuestro lado, no debajo de nuestros pies, pero sí a nuestro lado. Entonces, ese fenómeno moviliza sectores de investigadores, intelectuales, sectores de la cultura, y los debe movilizar y agitar en el conjunto de España, pero especialmente aquí, porque esta zona es el eje, o sea, tiene un protagonismo especial. Por lo tanto, si Jan Gibson, o sea, que es un hispanista británico, o sea, irlandés, afincado desde hace muchos años en España, o, es decir, la Fundación Palart, es decir, sectores muy importantes, o personas muy importantes también del sector de la cultura, de la investigación, del mundo académico, claramente se decantan por apoyar, por fomentar, digamos, el conocimiento de esta realidad. Desde luego, ahí tiene que estar Extremadura y tiene que estar Guareña. Por aquí se menciona cómo el Ministerio, que normalmente es lógico, las instituciones públicas son lentas, tardan mucho en el reconocimiento, en la concesión de subvenciones, etc., cómo ha sido relativamente rápido. Hay otra gente que no ha tenido esta suerte, son procesos largos, y por eso es tan importante el que cuanto más se conozca un hecho, cuanto más se conozca una investigación o un trabajo, más, si evidentemente hay algo sólido detrás, más se facilita ese trabajo. Bien, por supuesto el mundo de la investigación, el mundo científico, se ha hecho eco. Es decir, todos los investigadores de este campo en España conocen perfectamente todo lo que sucede año tras año en el Turuñuelo, las revistas lo recogen, y luego además hay múltiples comunicaciones en Internet que son muy rápidas, más rápidas que el papel, que el soporte de papel, y que llegan inmediatamente. Y la evidencia es tan clara de esto que aproximadamente unas 15 universidades y centros de investigación y más de 5 decenas de investigadores ahora mismo están colaborando con un equipo multidisciplinar con el proyecto del Turuñuelo. Es decir, todavía me acuerdo del primer año de ver a Sebastián y Esther y Melchor y otro obrero, es decir, que eran esos 4 héroes picando en medio de un desierto de dificultades. O sea, como en poquísimo tiempo tienen un equipo multidisciplinar que desinteresadamente se ofrece, colabora y cubre un abanico de aspectos que son fundamentales en la arqueología moderna. Es decir, cubren, como veis, o sea, universidades como la de la Complutense de Madrid, la Central de Barcelona, o la de Granada, la de Cambridge, etcétera, cubren montones de aspectos. Están desinteresadamente analizando, por ejemplo, esos 52 caballos, se han llevado ya la mayor parte de ellos, están siendo analizados para encontrar el ADN, para ver el tipo de caballo que era, la reconstrucción, por ejemplo, de su alimentación, de las patologías. Es decir, cubren una serie de aspectos que si lo tuviéramos que presupuestar sería francamente difícil. Es decir, ahora, por ejemplo, que ya hay un apoyo muy generalizado de instituciones públicas y privadas, es decir, si hubiera que pagar todo esto, sería muy difícil. Bien, ¿cuál ha sido el milagro para que se produzca esa movilización? El conocimiento inmediato de que había algo importante que se estaba trabajando en Extremadura. Es decir, porque la gente no se le ha llamado, han venido ellos. Y han venido ellos voluntaria y generosamente, porque efectivamente se conoce al máximo qué es lo que está saliendo cada año, cada temporada, cada mes que se trabaja en el Turuñuelo, y efectivamente es una cosecha que es un regalo. Bien, hasta aquí la parte bonita, que implica instituciones, sociedades, el pueblo, etcétera y tal, pero cuando se tiene un éxito de este calibre también hay que pagar algún precio. El precio del Turuñuelo es que ha ido la cosa tan bien que los dueños del terreno
esas 4 hectáreas que hay que expropiar, pues transforman ese éxito en valor monetario, ignorando que los bienes arqueológicos no tienen valor de mercado, o sea, son patrimonio, son por lo tanto propiedad de todos los españoles, y que efectivamente la valoración no es la de un mercado de antigüedades y que compras una escultura griega o un resto mesopotámico, o sea, no es eso. Pero el hecho es que está paralizado porque efectivamente todavía, afortunadamente se ha declarado el yacimiento como bien de interés cultural, se está negociando con la propiedad y se está a punto quizá de dar ya el último paso para que en muy poquito tiempo, en muy pocas semanas, se pueda volver a entrar en el yacimiento y poder el año que viene poner la cosecha de 2021, que está a puntito de llegar. Bien, mientras tanto, lo siguiente que vais a ver cuando os paséis por allí, o sea, porque hay constantemente un desfile de vecinos, de gente que se interesa y que de una forma más o menos organizada intenta verlo, aunque todavía no hay nada organizado para las visitas, es esto. Esto es el proyecto para cubrir el yacimiento porque es indispensable, es decir, tanto los materiales de los que está hecho la construcción como el conjunto de los elementos que hay dentro son frágiles, es decir, se pueden destruir o se pueden dañar con la intemperie, con la lluvia, el viento, y entonces se va a cubrir, se va a realizar esta cubierta de forma rápida, o sea, en cuestión de semanas, o tenemos que semanas y no meses, y es una cubierta un tanto futurista, estéticamente es un diseño, o sea, a mí personalmente me gusta bastante, y que además es modular, con lo cual se puede hacer una primera zona para cubrir y luego ampliar, ¿eh? Con lo cual esto ya es un paso fundamental, porque eso compromete a la Junta de Extremadura, compromete a las instituciones y eso ya permite trabajar en mejores condiciones durante todo el año. Antes solamente había determinados meses por limitaciones presupuestarias y por cuestiones climáticas, pero ahora se podría trabajar con esta cubierta en cualquier momento y por periodos muy largos. Y nada más.